Una vez planteado nosotros el proyecto de lo que queríamos hacer con estas jornadas, con este Light Up Congress, decidimos que era muy importante exaltar y demostrar el talento de las personas que han pasado por nuestra escuela. Y dentro de la plantilla de hoy van a haber personas que han estado formándose con nosotros durante muchísimos años, que nos han estado acompañando, que ahora son parte de nuestra escuela, desde el corazón, desde el alma, y son embajadores de lo que nosotros hacemos en Darte Human and Business School. Así que quiero presentarles a una coach ejecutiva experta en éxito. Ella es de la 14ª edición del Máster de Coaching, Inteligencia Emocional y PNL de la escuela. Con ustedes, nuestra queridísima Matilde Pastor. Sí funciona. ¿A cuántos de vosotros os gustaría emprender? Bien, veo que bastantes. ¿Y a cuántos de vosotros os gustaría ser empresarios? Bien. Yo creo que si os pregunto que a cuántos de vosotros os gustaría ser felices o tener éxito, muchos, por favor, veo manos que no se levantan. Mejor, mucho mejor. Ahora os hago una propuesta y es que pongáis a esas preguntas que estáis viendo en la pantalla, le suméis un para qué. Cuando uno pone el para qué en este tipo de preguntas, a veces algo cambia. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Matilde Pastor. Como bien ha dicho Andrea, soy coach, soy mentora y muchos de los que me conocen dicen de mí que soy auténtica. Ayudo a emprendedores y a empresarios a encontrar eso que les bloquea, eso que en un momento dado les limita para conseguir ese sueño que siempre han querido y por el que están realmente en este mundo. Y todo esto hace que uno se reconcilie con el éxito que todos merecemos y que todos estamos destinados a tener. Perdón, ¿qué se ha ido? Esto he sido yo. ¿Me la podéis poner para atrás? Bueno, sigo. Durante 32 años yo he estado trabajando en el mundo de las multinacionales, hasta que hace 10 empecé a tener todo eso que acaba en ing. No sé si lo habéis oído, supongo que sí, moving, bullying, yo tenía absolutamente todo en un compendio en mi compañía. Eso me hizo pensar que realmente plantearme qué es lo que me estaba ocurriendo y qué es lo que la vida en realidad me estaba queriendo decir. Cuando empecé a indagar en todo eso, me di cuenta que lo que estaba ocurriendo es que yo era completamente infeliz en mi trabajo, que el éxito lo tenían los demás y que yo lo único que había hecho era me puse unas orejeras y seguí sometiéndome a lo que la empresa en sí me estaba preguntando. Y ahí empecé esta parte, que efectivamente aquí es donde entró en mi vida, la parte del coaching, la comunicación no violenta, se resiste. Ahora, ahí empecé con el coaching, con la comunicación no violenta, con la PNL, con el coaching sistémico y con todo un sinfín de herramientas que me ayudaron no solamente a convertirme en una cursillista de lo más profesional, cosa que digo a mucha honra porque creo que es importante que uno estudie y se prepare para lo que quiere hacer, sino que descubrí realmente cuál era mi pasión, qué era lo que me movía, qué es lo que realmente me hacía vibrar y qué es lo que había dejado de hacer durante un montón de años. Y ahí empecé todo un periplo de entender qué es lo que pasaba en mi cabeza. Al final me di cuenta que vivimos en una sociedad que nos enseña que emprender no es para nosotros. Hay otros países en donde a las personas se les educa para emprender. En España no es así, sino todo lo contrario. En nuestras familias, en el colegio, hablamos mucho de geografía, mucho de historia, pero hablamos muy poco de inteligencia emocional, hablamos muy poco de comunicación, de cómo enfrentarnos a hablar en un escenario o cómo vendernos directamente a cualquier persona que necesite comprar nuestro servicio o a nosotros mismos. Actualmente se dice que solamente un 44% de las mujeres están emprendiendo. Desde mi punto de vista esto es algo que va a subir. Y lo más grave es que 1 de cada 2 fracasa. La pregunta es por qué fracasamos,
en un país en el que hay una calidad de enseñanza que se podría conseguir un éxito como tienen otros países como Alemania o como Estados Unidos. Y una vez más yo me pregunté, bueno, ¿y si, qué es lo que yo podía hacer con esa situación? ¿No va? Ok. Empecé a indagar qué es lo que estaba ocurriendo y entonces me di cuenta que hacía un tiempo en uno de esos cursos hubo una profesora que nos hizo un ejercicio que os invito a hacer conmigo, si queréis, ahora mismo. Nos hizo cerrar los ojos, nos hizo respirar profundamente 3 veces y nos hizo una pregunta súper importante. Nos preguntó, ¿dónde te ves profesionalmente dentro de un año? Permitir que vuestra mente os lleve a ese sueño, a eso que habéis querido siempre lograr y que por ciertos motivos a lo mejor no habéis conseguido todavía. Ese día yo conecté 100% con lo que era mi sueño y me di cuenta que todo lo que había ocurrido hasta ese momento me iba a permitir poder ayudar y si yo podía ayudar a otras personas con esta experiencia y si todo lo que me había ocurrido en un momento dado a nivel profesional podía ayudar a que otras personas, en vez de tener que estar 32 años en un entorno que no les gusta, pudieran conseguir ese éxito que todos merecemos en nuestra vida y ser felices con el trabajo que desarrollan. Entonces empecé a soñar en grande y empecé a plantearme que podía hacer otras cosas. Ahora os confesaré, ahora que estamos en Petit Comité, que mi sueño aquel día fue verme en un escenario hablando para 1000 personas. Mis compañeros tenían sueños de hablar, a lo mejor trabajar con 1 a 1 o estar haciendo talleres con 23 personas. El verme delante de un escenario hablando con 1000 personas, como puede ser este el caso, a mí me dio un vuelco al corazón. Porque pensé, ¿y si puedo soñar en grande, por qué no puedo conseguirlo en grande? Y ahí empecé a hacer memoria. Empecé a hacer memoria de realmente cuáles eran todas mis habilidades, qué es lo que yo sabía hacer bien, cuál era mi talento y qué es lo que toda mi vida me había movido desde que era pequeña y me había apasionado. Pero no solamente descubrí eso, empecé a descubrir que necesitaba perseverancia, que necesitaba una estructura, que necesitaba seguir un plan, seguir un paso a paso, porque no solamente vale con soñar, hay que soñar en grande, pero hay que poner luego una serie de pasos y de guía para que los sueños se cumplan. Y me di cuenta que necesitaba paciencia, perseverancia, como he dicho, flexibilidad, porque a veces uno va por un camino y en ese momento algo no funciona, pero por eso no hay que tirar la toalla. Lo importante en ese momento es reflexionar qué es lo que está ocurriendo, dar un paso atrás y probar por otro lado. Y me di cuenta, algo que había olvidado desde bien pequeña, y es que era muy creativa. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver la creatividad con el emprendimiento y con el ser empresaria? La creatividad es fundamental, porque cuando tú trabajas en una empresa, yo descolgaba un teléfono y podía pedir lo que quisiera y encima yo tenía una firma y eso me permitía poder comprar lo que yo quisiera. La pregunta era, bueno, si voy a emprender, ¿ahora cómo consigo todo eso que necesito? Porque necesitas una estructura y necesitas una serie de cosas. Y ahí es donde viene la creatividad, porque al final necesitas pedir a personas que te ayuden a hacer asociaciones inteligentes. Hay muchísimas vías para conseguir que esos sueños, al final, paso a paso, dentro de una estructura, se cumplan. Porque al final, una de las cosas que entendí es que emprender era aprender. Y de eso el coaching sabe mucho. Durante todos estos años yo he ido aprendiendo que me asustaba. ¿Cuál era mi mayor miedo? Que os lo confieso, mi mayor miedo ha sido el fracaso y sigue siéndolo. Pero el coaching me enseñó a cómo trabajarlo, en qué podía apoyarme, cuáles eran los retos que podía enfrentarme, qué es lo que realmente me estaba limitando. Porque cuando tú sabes lo que te está ocurriendo, puedes poner medidas y puedes poner solución. Es fundamental saber lo que está ocurriendo. Porque al final, emprender es atreverte. Emprender es seguir ese camino que quieres seguir. Es dar rienda suelta a ese sueño que has tenido toda tu vida, a eso que habéis visto cuando habéis cerrado los ojos y permitirte conseguirlo.
Nadie ha dicho que sea algo fácil. Nadie ha dicho que no se requiera talento. La cuestión es que todos tenemos talento. Todo se puede aprender. Puede requerir a lo mejor más esfuerzo, más paciencia, porque una de las cosas que yo he aprendido con el emprendimiento es que uno hace muchas cosas, pero no siempre las cosas vuelven cuando uno desea. A veces las cosas ocurren cuando uno menos lo espera y hay que sembrar para conseguir tener un retorno y que esto sea algo positivo y tenga un sentido para cada uno de nosotros. A partir de ahí, yo os diría que que os reconciliéis con el éxito. Merecemos tener éxito. El éxito es algo interno de cada uno. No hay un éxito general. Lo que para mí puede ser exitoso, para ti puede no serlo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir. Que hagamos... pensé que se me había ido. Que hagamos memoria y recuperemos esas habilidades que tiene un niño pequeño, que a veces las perdemos con el tiempo. Memoria para saber lo que queremos, dónde tenemos que trabajar, qué es lo que nos limita, qué es lo que nos bloquea. Y todo eso es un camino, y es un camino de aprendizaje. Yo nunca pensé que emprender me iba a hacer aprender tantas cosas, desde hacer una web, hablar en público, a yo qué sé, o sea, cualquier cosa que en un momento dado se necesite, al final tienes que aprender a hacerlo. Y eso es interesante, porque al final te mantiene vivo, mantiene tu cerebro activo. Y de esto van a hablaros luego, y es súper importante tener el cerebro activo y listo para hacer cualquier cosa. Emprender al final es soñar en grande. Y si tienes que prescindir de aquellas personas que no te apoyan en tu sueño, es importante que se prescinda. Es importante que te rodees de personas que te apoyen en lo que estás haciendo, porque es un camino de fondo, es un camino que requiere el paso a paso y la estructura para poder conseguir que seamos exitosos. Ahora bien, hay que dar el paso, ponernos en la acción, hay que hacer, porque ¿y si lo conseguimos? ¿Os imagináis cómo sería vuestra vida si lo conseguís? Yo si algo tengo que decir desde el momento en el que conocí a Enrique Jurado es que mi vida es mucho más feliz y mucho más exitosa. Muchas gracias. Bravo, qué calor. ¡Qué calor! Gracias. A ti, gracias por esa maravillosa ponencia, mi querida Mati. Me siento verdaderamente muy orgullosa de ella porque he visto su tránsito por la escuela y bueno, básicamente para mí es un honor tenerla aquí.